Hace poco, hace como 3 días, hice un video sobre los 9 tipos de inteligencia creativa. Y hay muchas maneras de definir la creatividad. Hay muchas maneras de catalogar la creatividad. Pero en general, si estamos hablando de tipos de creativos y queremos generalizar el entendimiento o la foto completa, creo que es muy correcto decir que hay 2 tipos de creativos: el creativo generalista y el creativo especialista. Y quiero hacer este video porque, para empezar, quiero profundizar en la diferencia de ambas, pero lo quiero hacer de una manera en la que se entienda mejor el valor de la creatividad generalista, que es la creatividad que yo estoy explorando y explotando en mi vida. Y te quiero compartir literalmente un ejemplo práctico que tiene que ver con todo esto que tengo aquí en pantalla, que es una junta que tuve hoy con un prospecto, que está a punto de convertirse en mi cliente, y te quiero platicar cómo llevé esta junta y cuál fue todo ese proceso para darle valor a la creatividad generalista, que creo que vivimos en un mundo en el que no se le da el valor que necesita, que se merece, que le corresponde, en donde está hipervalorado el proceso especializado. Y no estoy para nada en contra de eso, me encanta que hayan creativos especializados, pero no se habla lo suficiente del valor de la creatividad generalista. Y vivimos en un mundo en donde la especialización paga, y paga muy bien. Pero si sabes encontrar la dirección correcta, no paga tan bien como la posibilidad generalista. Y ese no es el punto, no es que tengas que decidir por cuál paga mejor o no. El punto es que la mayoría de los artistas que son, o creativos que son naturalmente multifacéticos, multidisciplinarios, que saben hablar varios lenguajes, terminan sacrificando todo ese potencial, que tiene que ver con potencial de liderazgo, con potencial de poder direccionar varios elementos, varios lenguajes o disciplinas en una misma dirección. Y el mundo nos presiona y el mundo nos empuja a especializarnos. Y hay muchos creativos que no deberían de perseguir este camino. Por eso te lo quiero compartir en mi contexto y en un contexto real de algo que viví hoy. Hace 4 horas tuve esta junta. Entonces, te lo quiero platicar. Antes que nada, te quiero platicar qué hago, cómo hago dinero, cómo es que convierto realmente mi potencial creativo generalista, multidisciplinario, en verdadera libertad. Porque gracias a que encontré la manera de hacer esto, tengo libertad de tiempo, tengo libertad de locación. Es decir, no tengo que trabajar a ninguna hora en la que yo no quiero trabajar. No tengo que trabajar en un lugar en el que no quiero trabajar. Libertad de tiempo, libertad de locación. Yo decido en dónde trabajar y en el control de mi espacio, de mi estudio, mi oficina, mi música, mis gatos, mi control. Y verdadera libertad financiera o abundancia, que yo le entiendo no como tener todo, sino como que no falte lo esencial, que lo importante que tiene que estar realmente esté. Y eso define mi calidad de vida. Y honestamente no es por presumir, pero creo que es una vida que cualquier creativo se tendría que sentir muy orgulloso de tener. Y dicho esto, ¿a qué me dedico? Bueno, para empezar un poco de contexto, yo realmente soy cineasta. Yo empecé desde la preparatoria, para hacerte un poco de paréntesis. Desde primero de prepa me metí, yo estudié la prepa en el TEC de Monterrey, campus Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Chiapaneco de corazón. Y desde primero de prepa me metí al taller de cine, al grupo de teatro. También estaba en el equipo de fútbol americano, en los Borregos. Y como tenía muchas actividades extracurriculares y también tenía buen promedio académico, me terminaron dando, cuando me gradué de la prepa, cuando terminé tercero de prepa,
un premio que le dan a una sola persona de toda la generación. En la Prepa Tech se llama el Borrego de Oro. De nuevo, no te lo digo para presumir, te lo digo ejemplificando la situación en la que yo estuve y de la cual me di cuenta que estaba en esa situación desde primero de prepa, en donde me tomé muy en serio leer teatro, hacer teatro. Después, cuando estudié teatro en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, me tomé muy en serio leer mucho teatro, leer muchos guiones de cine y ver mucho teatro y ver mucho cine. Desde ahí empecé a desarrollar las habilidades que me ayudan en todo lo que hago hoy. Y por eso te quería dar ese contexto, porque yo después estudié teatro en la UNAM, pero también estudié cine en Vancouver Film School, y después estudié postproducción en una universidad que tiene muchas sedes en todo el mundo. Yo estudié en Campus Ciudad de México, postproducción, cine digital y postproducción. De hecho, fui el primer graduado de una carrera de este tipo en toda Latinoamérica, licenciatura en cine digital y postproducción, en SAE Institute. No sé por qué ahora parece que estoy dándote mi currículum. Este no es el punto. El punto más importante de todo esto es, yo he desarrollado una habilidad única y con un propósito único también, que es hacer una película. Yo siempre he tenido claro que yo he querido escribir, dirigir y editar mi propia película. Y por eso he tomado la decisión de estudiar lo que he estudiado. Y no es tanto lo que he estudiado, sino los maestros y los mentores que he tenido enfrente, pero eso es otro tema. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque para empezar, soy director de cine, pero yo tomé la decisión de no dedicarme a eso de manera profesional o no convertir ese gusto, que también es una habilidad y es un deseo de crear, no convertirlo en un negocio. Es decir, yo nunca quise hacer carrera como director de comerciales o de videoclips, etc. Estoy creando mi ópera prima, una obra de arte que, si solo creo eso en mi vida, voy a estar contento. Pero tengo que vivir. Tengo que pagar mi renta, tengo que poder comer. Y me gusta vivir la vida de cierto modo. Entonces, ¿cómo le hice? Creé un negocio. Decidí convertirme en empresario. Y soy un empresario creativo, pero al final tuve que aceptar mi rol como empresario y educarme y actualizarme en todo lo que tiene que saber un empresario para poder tener un negocio que funciona. ¿Cuál es mi negocio? Hice una agencia de consultoría y producción creativa. Y lo que hago es, desde 2011 que empecé a esto, he desarrollado muy buenas relaciones. Tengo todo un pool de creativos y especialistas con los que tengo una relación y sé que trabajan bien. Y yo lo que hago es que levanto los proyectos, hago la dirección creativa, tomo las decisiones estratégicas importantes y después levanto los proyectos colaborando con otros especialistas. Y este es al punto en el que quiero llegar, y por eso todo el choro anterior, porque cuando logras desarrollar una habilidad creativa generalista, después tú logras ser el líder de otros especialistas. Esto es lo que hace naturalmente un director de cine, que suena como a una actividad especializada, suena como algo altamente especializado, pero es de las actividades más generalistas del mundo. Para ser director de cine tienes que ser un artista multidisciplinario nato. Y la mayoría realmente no le desearía a un creativo ser un creativo multidisciplinario nato, porque encontrar tu rol en el mundo es más difícil en el mundo en el que vivimos hoy en día que si eres un especialista. Vivimos en un mundo que premia a muchos especialistas. Entonces la probabilidad de que te vaya bien como especialista es muy alta. Y tomar la decisión de ser un creativo multidisciplinario generalista es una decisión de alto riesgo, pero también de alto retorno. Eso quiere decir que son menos las personas que logran realmente vivir como generalistas.
pero que si logras vivir como generalista, vas a ser el líder de un gran proyecto, vas a ser el líder de un equipo de especialistas, vas a ser el dueño de un negocio, una empresa, un proyecto. Y al final, seguramente lo que significa es que o vas a ser tu propio jefe, o vas a tener tu propio equipo. Es decir, no necesariamente tiene que ser un camino de emprendimiento. Puede ser un camino de empleo, que es igual de digno y puede ser en muchos casos hasta mucho más productivo que el camino del empresario, del emprendedor, el fundador. Pero desde mi punto de vista no siempre tan satisfactorio, porque explotar tus fortalezas y dedicarte a lo que te apasiona no tiene precio. Y parece anuncio de GNP, pero es verdad. En fin, entonces, ¿a qué voy? Platicarte un poquito de cómo posiciono mi negocio, mi consultoría creativa, para darle valor a la postura de la creatividad generalista, que es al mismo tiempo darle valor a la estrategia, no tanto a la ejecución. La ejecución y la implementación de un proyecto es muy importante. Es realmente el proceso de construcción, pero antes de entrar en la construcción tenemos que tomar las decisiones correctas. Entonces, esto en realidad es un adelanto a una nueva página que estoy creando. Entonces aquí entras a la página. Esto todavía no está en vivo, por cierto, y hay muchas cosas que van a cambiar de esto, pero te quiero mostrar un par de cosas porque hacen sentido. Entonces aquí entro a la página, le digo que quiero español, le digo que quiero el claro, modo claro, ya estoy aquí. Entonces, mira, esto por ejemplo gira demasiado rápido, lo tengo que arreglar. Pero de entrada te está poniendo un problema. Y obviamente aquí le estoy hablando a dueños de negocios. Personas que tienen a su propia marca, su propio negocio y lo aman como a su propio bebé. Entonces les quiero decir que te juzgan antes de entenderte. La gente todavía no entiende ni a qué te dedicas o qué vendes y ya te está juzgando. Y eso es muy importante para lo que yo hago, que en pocas palabras es diseñar percepción. La marca, el trabajo de marca en realidad es un trabajo de percepción. La marca no es el logotipo, es lo que siento y lo que pienso al ver tu logotipo, al ver tu video, al ver tu página web. Entonces si me voy aquí un poquito más para abajo, todavía le hago más énfasis al problema, que parece que eres tres empresas distintas. Este es el caso de la mayoría de las empresas, por cierto. Que su sitio web parece una cosa, su presentación de ventas parece otra, su video principal de marca parece otra. Y cada uno de esos te resta un poco de confianza, te resta autoridad, te resta coherencia, y todos esos detallitos se acumulan. Y eso puede resultar en cerrar un contrato grande o no. Entonces, nosotros manejamos 5 medios, 5 lugares donde la gente forma una opinión con respecto a una marca o a un negocio. Y esos medios sí son medios en donde la gente se especializa. Yo en lo que me especializo es en la generalización de poder jugar y entender con profundidad tanto el lenguaje como los tecnicismos de cada uno de estos medios. El principal es el texto, que es lo primero que comunica qué haces, para quién y por qué eso importa. Tiene que ver con el posicionamiento de la marca, con el mensaje, la historia, el tono, la personalidad, todo eso. Y esto es lo más importante porque en realidad tiene que ver no con lo que dices textualmente, sino con el significado más profundo de lo que se está comunicando. Es de mis medios favoritos, aunque mi medio favorito en realidad es el de video. Pero bueno, trabajamos con texto, con gráficos, con fotografía, con video y con arquitectura web, que ahora también tiene que ver con ecosistemas de inteligencia artificial. La combinación de estos 5 medios es el diferenciador. La maestría de entender cómo se combinan estos 5 medios y cómo coexisten en un mismo ecosistema, esa es mi especialidad. Pero igual al director de cine, parece ser una especialidad, pero en realidad es una maestría de generalización. Y esa es la diferencia, entender esa diferencia es todo este video. ¿Y qué más? Bueno, y aquí es una explicación de cómo en realidad lo que hace mi negocio
es diseñar no por separado cada uno de estos medios y qué dicen, sino la percepción que genera juntarlos. Entonces, la idea aquí es que tenemos un sistema, una metodología que yo llevo desarrollando desde 2011 que nos permite mantener esos 5 medios completamente alineados y coherentes en el sistema de marca de mis clientes. Básicamente, en pocas palabras, es eso. Y yo le llamo Perception OS, el sistema operativo de la percepción de tu marca. Y es por esto que puedo vender este tipo de proyectos. Esto estás viendo literalmente el desglose que le hice a un cliente en una junta hoy en la tarde. ¿Cuál es la historia de esto? Este cliente en específico, para no decir nombres ni detalles del cliente, llegó recomendado por otro cliente con el que he estado trabajando. Me escribió en WhatsApp y yo lo que hago es decirle inmediatamente, perfecto, claro que sí, ¿cuándo platicamos? El cliente de hecho llegó diciéndome que quería una página web. Me escribió por WhatsApp, me dijo, me recomendó tal persona contigo, quiero hacer una página web para mi negocio, bla, bla, bla. Yo lo que hago es que tengo un enlace y lo primero es una llamada de 15 minutos, media hora a lo mucho. Una llamada introductoria. Esto sucedió la semana pasada. Y en esa llamada introductoria se define muy bien qué es lo que necesita el cliente. Y ahí me di cuenta que en realidad no era una página web, porque el cliente, de 2 o 3 preguntas que le hice, me empezó a platicar que en realidad ni siquiera estaba bien casado con el nombre, ni siquiera tiene un logotipo que le guste realmente. Y yo al final de esa llamada, que duró 25 minutos, yo le dije, yo a lo que me dedico es a crear el ecosistema completo. Y me gustaría en otra llamada presentarte un plan que incluya una creación profesional de tu marca, el portal que me estás pidiendo, que es una página web, pero en realidad es más complejo porque es una página web que tiene un portal de cliente que tiene un espacio dedicado de inteligencia artificial. Y además, ¿de qué me sirve nada más construir tu portal y entregártelo si después tienes un nuevo problema que es ¿cómo le hago para que la gente llegue ahí? Entonces, la tercera fase del proyecto es cómo le hacemos para que haya tráfico. Entonces, hoy empecé la llamada para empezar diciéndole, la idea que tienes de lo que quieres hacer me parece increíble y la podemos hacer. Entonces, lo primero que hago es validar su idea y que no es una validación simulada y que no es nada más como para darle una palmada en la espalda y que él sienta que tiene una muy buena idea. Es realmente desde mi experiencia y desde mi juicio profesional decirle, tienes una muy buena idea, creo que esto realmente puede funcionar, y después asegurarle, lo podemos hacer. Lo podemos yo y mi equipo crear por ti 100%. Déjame explicarte cómo. Y entonces, aquí es cuando empiezo yo a platicarle todo el plan. Ahora, todo lo que estás viendo en naranja son anotaciones que él no ve al inicio, que yo voy haciendo en vivo durante la llamada. Y los números se los voy planteando poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué incluye el proceso de marca? Bueno, vamos a hacer la estrategia de posicionamiento de marca, le voy platicando cada uno de los puntos, por qué valen la pena y por qué tienen valor. Y después le digo, por hacer la marca, estamos hablando de 30,000 pesos. Y así me sigo. Ahora el sitio web. El sitio web incluye esto, bla, bla, bla. Y por hacer el sitio web, estamos hablando de 45,000 pesos. Ahora el sitio web necesita un portal de clientes, que es cuando ellos le pican al botón que dice iniciar sesión, empiezan el proceso de registrarse y empieza el proceso de calificar al usuario, etc. Yo le explico el portal de cliente, incluye tal, 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 y eso te cuesta 70,000 pesos. Pero también el cliente, el prospecto, llegó pidiendo que esta es en realidad su idea.
cómo incluyo inteligencia artificial en un portal inmobiliario, en un marketplace inmobiliario. Entonces, el sitio web tiene que hacer que la gente se registre y entre al portal. Y una vez que entran al portal, tienen este beneficio de tener un dashboard de inteligencia artificial, una especie de portal dedicado o página dedicada, que lo que hace es, en pocas palabras, toma una base de datos de los usuarios y el perfil de cada usuario, compara con la base de datos de propiedades inmobiliarias que tiene mi prospecto y después le hace recomendaciones basadas en su perfil. Esto lo que hace es que no nada más le vende un terreno con sus especificaciones y su precio al usuario, sino que le vende una oportunidad de inversión y le comunica la oportunidad de inversión para que el usuario no solamente vea, por ejemplo, un terreno o un local y su precio, sino que vea todo un plan de lo que puede desarrollar en ese local o en ese terreno, de acuerdo a su perfil. Entonces, esto yo le explico. Construirlo cuesta 35,000 pesos, más los costos de la API de OpenAI. Y eso obviamente depende de cuántos usuarios tengas y qué tanto estén generando tus usuarios. Fácil. Y después le digo, pero no nada más vamos a construir el sitio, porque el sitio se tiene que gestionar y se tiene que operar. Por eso manejamos gestión y soporte anual, que se paga mensual, pero es un contrato anual y son 9,000 pesos al mes. Incluye esto. Y por último, la estrategia de tráfico, cómo le vamos a hacer para que llegue gente a la página. Y es una estrategia que contempla lo orgánico y lo pagado. Esto son 7,000 pesos mensuales, más lo que tú decidas meterle de pauta. Obviamente nosotros le hacemos una recomendación mensual de la inversión publicitaria, que es la pauta, que en pocas palabras es el dinero que se le paga directamente a Meta o a Google para que haga publicidad sobre tu contenido, sobre tus campañas. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Y ya para irlo terminando. Yo decidí especializarme, más bien no especializarme, generalizarme, porque no es una especialización, no soy un especialista, soy un generalista enfocado. Y eso es el punto más importante de todo esto. Es por eso que yo puedo hablar los distintos lenguajes, el lenguaje de texto, el lenguaje de gráficos, el lenguaje de video, fotografía y todo el ecosistema digital, web, inteligencia artificial. Yo sé completamente de A a Z las variables de cada uno de las áreas, los tecnicismos y los aspectos sutiles de cada una de las áreas, y eso me permite poder ver la foto completa y poder dirigir el proyecto completo, y eso me permite poder decirle con toda autoridad a un prospecto: yo te voy a hacer tu marca, te voy a hacer tu logo, te voy a hacer tu sitio web, voy a hacer el portal de cliente, el dashboard de inteligencia artificial, te voy a dar la gestión y el soporte anual y también te voy a hacer la estrategia de tráfico. Todo en un mismo proyecto. Y ahora aquí creo que es la parte en donde más te puedo aportar valor de todo este video, porque, por ejemplo, si tú le propones por partes, como por cotizaciones separadas, este proyecto, que es un proyecto grande y complejo, al cliente, muy fácilmente el prospecto va a decir: ok, hagamos el sitio web primero y vamos viendo, y después vemos si hacemos el portal de clientes, cuando terminemos el portal de clientes. Y tal vez mientras estamos haciendo el sitio web, el cliente ya se puso a revisar por otro lado cotizaciones de otras agencias, bla, bla, bla. Lo mejor es hacerse cargo de todo el proyecto desde el principio, y la manera en la que a mí me ha funcionado muy bien hacer eso es proponer una sociedad creativa con contrato anual. Entonces, ¿qué significa eso? Fácil. Lo que hago en pocas palabras es que le digo al cliente: a ver, los 30 de la marca, más los 45 del sitio, los 70 del portal de clientes y los 35 del dashboard de IA, estamos hablando de 180,000 pesos. Yo le propongo financiar todo el proyecto sin intereses a un año.
Entonces dividimos los 180,000 en 12 y estamos hablando de 15,000 pesos mensuales. Y después le digo, a ver, por otro lado están los tiempos. Yo pongo a mi equipo a trabajar, nos ponemos a trabajar. Eso quiere decir que la marca, en una máximo 2 semanas, ya la tenemos lista. El sitio web con el portal de clientes y con todo el dashboard de inteligencia artificial inmobiliaria, ya lo vamos a tener listo en 2-3 semanas máximo. Y lo podemos además trabajar en paralelo, empezar la marca y empezar el sitio web. Eso quiere decir que en un mes yo me puedo comprometer contigo que en el primer mes termino todo tu activo digital. Y después del segundo mes, tú sigues pagando los 180 financiados sin intereses a 12 meses y le metemos en el segundo mes los 9 al mes de la gestión y el soporte anual. Y entonces ahí yo ya le estoy haciendo un plan mensual al cliente y puede entender que va a pagar el primer mes 15, el segundo mes 15, así. O sea, esto es un mes, otro mes, tercer mes, cuarto mes, así por 12 meses. El primer mes solo son 15 y después el segundo mes son los 15 ya más la gestión y el soporte, porque ya tenemos que operar el sitio web. Y entonces va a estar pagando el segundo mes 24, el tercer mes 24, el cuarto mes 24. Pero ¿qué pasa si en enero o en diciembre, si en enero del próximo año, por ejemplo, ya empezamos a jalar la estrategia de tráfico y a hacer las campañas y a meterle pauta? Entonces estamos hablando de que vas a tener algunos meses en donde vas a tener 15 más 9 más 7. Estamos hablando de 31,000 pesos al mes por 11 meses. Va a llegar un punto en el que tú nada más vas a terminar de pagar los 180 de la construcción del activo digital y solo te vas a quedar pagando los 9 al mes de la gestión y el soporte y los 7 al mes de la estrategia de tráfico. En fin, yo lo que hago es, por lo general el cliente, es muy raro, pero me ha pasado que el cliente en ese momento dice, va. Una cosa importante es después de que dices los números finales, como que haces el desglose final, te quedas callado y ahí es cuando tienes que dejar que el cliente piense todas las cosas que tiene que pensar. A veces las dice en voz alta, navegas las objeciones o las preguntas del cliente. Pero pasa que a veces el cliente simplemente dice, va. Especialmente si ya te conoces, si ya es un cliente que no está completamente frío, si tienes pruebas que le dan confianza de que puedes realmente hacer lo que le estás proponiendo. Y en este caso el cliente no dijo va. Y aquí un punto muy importante es siempre terminar una llamada con la próxima llamada agendada. El cliente dice, lo tengo que pensar, tengo que revisar los números. Yo no le pongo un solo pero. No me gusta, no utilizo técnicas de presión de ventas ni nada de eso. Me gusta ganarme la venta o ganarme el proyecto con la prueba que tengo, con la autoridad que tengo, la honestidad que puedo generar en la relación con el cliente y con la claridad que puedo tener en mi comunicación. Por lo general, si tienes eso, no necesitas estrategia de presión de ventas. Pero bueno, yo le dije, mañana en la mañana tienes en tu correo una cotización detallada profesional. Tienes el desglose mensual de los costos y cómo se vería eso en el contrato anual. Y tú dime cuándo nos podemos juntar de nuevo, cuánto tiempo necesitas para pensarlo. Me dijo, de hecho solo lo reviso, dame el fin de semana, hoy es jueves, ¿por qué no nos vemos el lunes? En ese momento yo le digo, perfecto, el lunes déjame ver, abro mi calendario, déjame ver. ¿Cómo ves a la misma hora? Esto funciona muy bien y es un gran truco. Si ya estás en un horario con una persona, lo mejor que puedes hacer para cerrar la próxima llamada y que no se quede colgando, para empezar, lo peor que podemos hacer es cerrar o colgar la llamada sin agendar la siguiente, porque después se puede perder y nunca se agenda. Pero un muy buen truco es decirle, ¿cómo ves a la misma hora? Como ya estás en una llamada a esa hora, lo más probable es que te digan, sí, perfecto. En este caso me dijo, de hecho, no puedo el lunes, no puedes más tarde. Le dije, lo más tarde que tomo llamadas, y solo en realidad es hacer una excepción, sería a las 6 de la tarde, de 6 a 7, ¿te late? 6 a 7, sí, perfecto, va, pum. Y en eso estoy ahorita. Y es perfectamente normal que esté de alguna manera colgando el proyecto. Pero el cliente cuando colgó me dijo, me voy muy contento de esta llamada.
y de las otras personas con las que he platicado, nadie me entendió mi idea igual como tú. Y me lo explicaste muy bien, me queda perfecto, no tengo dudas. Yo le pregunté, ¿tienes alguna duda última? No, no tengo duda, nos vemos el lunes, perfecto, pum. Muy probablemente el lunes vamos a entrar a la llamada y él me va a hacer una contraoferta y me va a tratar de ajustar un poquito. Y también eso es normal. Pero bueno, te quería platicar todo esto porque yo estoy muy convencido de que hay muchas personas, y probablemente seas tú que me estás escuchando ahorita, que tienes gran potencial generalista y el mundo te está obligando a especializarte. Y yo quise hacer este video y explicarte realmente con ejemplos, un gran ejemplo real de una llamada que tuve hoy, de cómo puedes empaquetar o posicionar tu valor como líder de un proyecto. Y la clave está en aprender a hablar los distintos lenguajes y después vender la toma de decisiones, no la implementación. En cuanto empiezas a cobrar por tu mente, por lo que puedes hacer con tu mente, y no con lo que necesariamente haces con tus manos, con tu esfuerzo, con tu tiempo, empiezan a cambiar mucho las cosas. Y al final entender esto para mí ha sido antes y un después. Tu tiempo es finito. Tu tiempo no regresa. Tu mente es infinita. La capacidad mental que puedes generar y cómo lo puedes empaquetar en valor para otros no tiene límite realmente. Y cuando digo empaquetar en valor, ¿qué significa? Agarrar tu creatividad y tus habilidades y responder esta pregunta. ¿Cómo lo que yo sé y lo que yo puedo hacer le ayuda a otros a eliminar dolores, a solucionar problemas o a satisfacer necesidades? Si puedes responder esa pregunta, en mi opinión ya ganaste.